Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, hermanos. Eh, bueno, para mí es un placer estar aquí. También compartir con ustedes un poco de lo que Dios nos da también, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir con el estudio de este libro del orden, el Catecismo de Fe de Westminster. Y ya anteriormente hemos escuchado un poco acerca de este artículo 16, ¿verdad? Está relacionado con de las buenas obras, se llama, ¿ya? Entonces ya el hermano Yandri, el hermano Jorge, tuvimos la oportunidad de escuchar. Entonces, esta noche no van a escuchar nada nuevo, sino basándonos en lo que ya nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, que el Señor bendiga este estudio, porque es su palabra, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el artículo 16, capítulo 16, artículo 7, de las buenas obras. Vamos a leer el artículo 7, ¿ya? Más o menos todo lo que nosotros vamos a ver aquí es un resumen del capítulo 16. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces es como un resumen de lo que ya hemos podido escuchar por parte de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos buscado el artículo, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos, vamos a orar a Dios para que Él también nos ayude, nos dé sabiduría también para poder compartir su palabra con ustedes. Vamos a orar. Oremos. Bendito y amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este día. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí en esta tarde. Gracias por permitirme a mí también, Señor, poder compartir tu palabra con mis hermanos. Nada de lo que yo traigo es mío, Señor. Ni vengo a hablar de nada de mí, sino todo de tu palabra, Señor. Danos sabiduría e inteligencia, Señor, para poder entender, porque estos artículos, Señor, que usted le ha permitido tener a la iglesia, es bajo tu voluntad. Porque sabemos que a la iglesia a través de los siglos han entrado muchos ataques por todos los lados, Señor, contra tu palabra. Entonces, como cristianos, Señor, tenemos que estar preparados para defendernos también, Señor. Bendiga este estudio, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que no están, Señor, pues usted conoce el por qué no están aquí, Señor. Te pido por ellos para que también sea usted bendiciéndolos, Señor. Quiero orar también por aquellos hermanos, Señor, que ya tienen mucho tiempo que no vienen a la iglesia, que se han ausentado, Señor, que están fríos. Señor, sea usted despertando su espíritu, porque sabemos que no es fácil estar deprimidos o decaídos espiritualmente, Señor. Señor, así como David, Señor, levanta, despierta su espíritu para que regrese a su primer amor. También, Señor, quiero orar por los enfermos de esta iglesia, Señor. Por el sobrino del hermano Limber, por la mamá de mi hermana Silvia, que está pasando por momentos difíciles. Sea usted con ella, Señor.
Y no sabemos por qué pasan estas cosas en nuestras vidas, Señor. Pero su palabra dice que a los cristianos todas estas cosas le ayudan a bien. Entonces, Señor, sea usted su voluntad en su vida y ayúdela, Señor. Quiero dejar este tiempo, Señor, en tus manos y que nos ayudes a entender tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a leer. El artículo 7 dice: las obras hechas por hombres no regenerados, aun cuando por su esencia pueden ser cosa que Dios ordena, y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, porque proceden de un corazón no purificado por la fe, no son hechas en la manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios. Son pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni hacer a un hombre digno de recibir la gracia de Dios. Y a pesar de esto, sí, el descuido de las buenas obras por parte de los no regenerados es pecaminosa y desagradable a Dios. Entonces, el tema de esta tarde, basándonos en lo que hemos leído, le he puesto un corazón no purificado por la fe. Entonces, vamos a estar viendo este estudio en base a este sermón. Entonces, hermanos, como este es un estudio, un sermón basado en un estudio de una confesión, quiero empezar haciendo preguntas, porque como cristianos tenemos que conocer un poco nuestras confesiones, ¿verdad? Nuestros documentos. Por ejemplo, tengo dos preguntas para ustedes. La primera es: ¿dónde fue redactada esta confesión que nosotros hemos leído? Alce la mano el que tiene una idea. Ya hemos estudiado algunas veces esta confesión, algunos años ya venimos estudiando, entonces ya deberíamos saber un poco de la historia de lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Porque es importante. ¿Dónde fue redactada esta confesión? ¿Hermana? Sí, ¿dónde fue redactada? ¿En qué país? Hermano Valentín. En Inglaterra, sí. Sí. Más específicamente en la ciudad de Londres. Entonces, es bueno estos puntos porque nos hace tener un poco más de conocimiento de lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Un poco de historia. Entonces, la segunda pregunta: ¿cuál fue el motivo por el cual fue escrita esta confesión? ¿Cuál fue el motivo por el cual fue escrita esta confesión? Si usted tiene idea, puede alzar la mano y decirla, a ver, responder. Vale equivocarse. Hermana Yesenia. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermano Yandre. ¿Ya? Entonces, sí, como ustedes dicen, para tener un fundamento, ¿verdad? Pero pasó algo específico en este tiempo por el cual fue redactada esta confesión. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Inglaterra? Recordemos que no había pasado mucho tiempo cuando la iglesia se había apartado de la iglesia de Roma, ¿verdad? Entonces, había muchas enseñanzas de la iglesia católica romana. ¿Y qué estaba pasando en esta iglesia? Bueno,
había muchas enseñanzas de la Iglesia Católica. Y ya conocemos un poco de las enseñanzas, ¿verdad? Entonces, los reformadores, en un intento por contrarrestar las enseñanzas de la Iglesia de Roma y para reformar también la Iglesia de Inglaterra, ¿qué fue lo que hizo? Creó un artículo, ¿verdad? Por eso nosotros encontramos en esta confesión varios temas importantes, por ejemplo, quién es Dios, las buenas obras, la santificación, regeneración y todas estas cosas que vienen en este artículo. Entonces el motivo fue reformar la Iglesia de Inglaterra. Y como dice la hermana Yesenia, proporcionar un documento teológico fuerte. ¿Para quién? Para los cristianos que estaban saliendo de las enseñanzas de la Iglesia de Roma. Entonces, eso. Ahora bien, siempre es bueno mirar atrás. Mirar atrás y recordar un poco la historia. Hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y ya nosotros hemos leído la historia de Israel, ¿verdad? Hemos leído la historia de la iglesia. El libro de los jueces, lo han leído. Es como un círculo, ¿verdad? Ellos olvidaban lo que Dios hacía, nuevamente caían y otra vez Dios los levantaba, otra vez ellos caían. Entonces, así es el pueblo de Dios. Por eso Dios enseña a su iglesia a través de estos documentos acerca de la historia. Por eso tenemos una historia. Como iglesia tenemos una historia de más de 2000 años. ¿Para qué? No están ahí por gusto. Es para recordar y mirar hacia atrás en qué fallaron mis hermanos. También, como dije, el dicho dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la palabra de Dios también nos dice acerca de esto. Busquemos Isaías 5, versículo 13. El libro de Isaías también nos habla un poco de esto. ¿Qué estaba pasando en Israel? El Señor nos dice a través de su palabra, en Isaías capítulo 5, versículo 13, dice, ¿ya lo tienen? Entonces voy a leer. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Entonces, el problema de Israel es igual al problema de la iglesia. Cuando hay persecución, cuando pasas por momentos difíciles, la iglesia madura, ¿verdad? Regresa a la palabra de Dios. Pero cuando Israel estaba tranquilo, cuando la iglesia está tranquilo, entonces caemos en un estado como de confort. Y ese es un problema, porque ahí olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros y de dónde nos ha sacado. Entonces, no debemos olvidar la historia. Por eso hay tantas historias en la iglesia, para recordar de dónde Dios nos ha sacado y dónde estamos. Entonces, nuevamente, para recordar un poco, este documento fue escrito en 1643. Habían pasado casi un siglo de la reforma de Martín Lutero. Entonces, la reforma se iba expandiendo por toda Europa. Y también en Inglaterra, que es parte también de Europa, ¿verdad? Entonces, como dije, este fue un documento redactado por los puritanos reformados de Inglaterra. ¿Se han escuchado los puritanos? Entonces, hombres muy sabios, muy sabios. Gracias a ellos tenemos estas confesiones que son muy importantes para la iglesia y que no solamente la usa esta iglesia, la usan alrededor del mundo algunas iglesias. Por eso es bueno estudiar estos documentos. Como dije, el propósito era contrarrestar las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, que predominaban en ese tiempo. Era la iglesia que predominaba en Europa. Entonces los reformadores tenían una lucha intensa por el predominio de las enseñanzas de las Escrituras.
Pero, ¿qué enseñaba la Iglesia Católica Romana? Bueno, basándonos en el tema que nos toca esta noche de las buenas obras, escuchen, la Iglesia Católica enseñaba que en la salvación la justificación se obtenía no solo por la fe, sino también por las obras del individuo. Entonces, eso es lo que enseñaba y eso es lo que enseña hasta el día de hoy. Entonces, escuchen, porque parece que es un trabalengua, ¿verdad? Pero le voy a repetir de nuevo. La Iglesia Católica enseñaba y enseña que en la salvación, la justificación se obtenía no solo por la fe, sino también por las obras del individuo. ¿Alguien entiende esto? ¿Entienden esto? ¿Ah? ¿Sí entienden? ¿Ya? Pero ¿qué hay de verdad en estas enseñanzas de la Iglesia de Roma? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? La Iglesia de Roma enseña la verdad. Está blasfemando, dice la hermana. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Pero eso es lo que la Iglesia enseña, ¿verdad? Y vemos que en la Iglesia Católica Romana hay muchos integrantes, ¿verdad? Que creen esto. Si usted nomás echa un vistazo en Semana Santa, usted se puede dar cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasa en Semana Santa? ¿Qué hacen los católicos? Las procesiones, ¿verdad? Muchos católicos cargando imágenes de rodillas, haciendo penitencias. Entonces, en pocas palabras, lo que la Iglesia de Roma enseña a sus laicos es que no es suficiente la gracia del Señor, ni mucho menos la fe que ha recibido en la justificación. Entonces, no es suficiente. ¿Qué necesita? Bueno, necesita ese granito de arroz para completar la salvación. Nosotros decimos un granito de arroz, ¿verdad? Eso necesita. Es como que si se dijera que Dios pone el 90%, pero yo pongo el 10%. Y ese 10% son mis obras. Básicamente, eso es lo que enseña la iglesia de Roma. Es lo que puedo aportar. Yo tengo que aportar. ¿Se han escuchado cuando usted habla con un católico romano que está haciendo las procesiones, verdad? Yo tengo que aportar. Tengo que aportar con algo. Entonces, ese es el 10%. Eso es lo que yo puedo aportar para mi salvación. Y esa enseñanza influye en toda la teología de la Iglesia de Roma. Pero antes de seguir, ¿por qué yo hablo tanto de la Iglesia de Roma? Porque como dije, este documento fue escrito con un propósito, ¿verdad? En ese tiempo no existían los testigos de Jehová. En ese tiempo no existían los católicos, los pentecostales. No existían los mormones. Entonces, ¿quiénes eran los que existían? Los católicos romanos, ¿verdad? Y los que siguen existiendo ahora y siguen con las mismas prácticas desde siempre. A este argumento teológico se le conoce como sinergismo, que significa que Dios y el hombre trabajan hombro a hombro juntos por su salvación. Entonces, como mi salvación depende de mi 10%, si no pongo, mi salvación se pierde. Se pierde. De aquí viene el concepto, no sé si usted ha escuchado el concepto caer de la gracia. Es un concepto de la Iglesia Católica de Roma. El concepto significa que una persona que tiene la salvación
puede caer de esa salvación. O también, como dicen los pentecostales o las otras iglesias alrededor del mundo, perder la salvación. Ese sí lo conocemos, ¿verdad? Es más común. Usted escucha allá afuera, pero tú vas a perder la salvación. Pero la Iglesia Católica dice caer de la gracia. Es lo mismo. Lo que significa es que un cristiano puede perder la salvación o puede caer de esa gracia. Y tengo una pregunta. ¿Cree usted que podemos nosotros perder la salvación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede perder la salvación? Hermana Bielka, ¿qué piensa usted? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? Hermana Gema Párraga, ¿qué piensa usted? Entonces, ¿por qué cree, hermano Pablo? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Pero, bueno, nosotros tenemos claro ese punto, ¿verdad? Pero, ¿por qué ustedes creen que en el mundo entero las religiones piensan que un cristiano que ha recibido la gracia puede perder la salvación? ¿Por qué existe en el mundo esta enseñanza de tantas iglesias? Se puede decir que el 10% de la población del mundo, de los cristianos, creen, como nosotros creemos, que la salvación no se pierde, porque no depende de nosotros. Pero el 90% de la población de afuera, incluso de los incrédulos, piensan que un cristiano puede perder la salvación. ¿Por qué? Correcto, sí. Se basan en lo que yo pienso, en lo que yo creo, pero no tienen un fundamento. Hermana Yesenia. Correcto. Y eso es lo que yo le trato de explicar a ustedes. Cuando yo digo mi granito de arroz, ¿verdad? Un granito de arroz, mi 10%, yo tengo que aportar para mi salvación. Y como dice la hermana Yesenia y el hermano Pablo, es parte de la ignorancia. Porque no conocen lo que la Escritura dice, ¿verdad? Se dejan llevar por lo que su corazón dice. ¿Recuerdan el título de este sermón? Un corazón no purificado por la fe. Es lo que el mundo piensa, porque su corazón aún no ha sido purificado. Por eso piensan que la salvación, que es un regalo de Dios, el Señor ve que lo que usted está haciendo está mal, se lo puede arrebatar. Entonces ya no sería gracia, ¿verdad? Y como dice la hermana, entonces el Señor ha cambiado, pero el Señor no cambia, ¿verdad? Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa es la seguridad del cristiano, básicamente. Vamos a seguir. Entonces es bueno que ustedes tengan claro este punto, porque la salvación no depende de nosotros. Imagínense que si la salvación dependiera de nosotros, por un momento ya estuviéramos fuera, pero no depende de nosotros, la salvación depende 100% de Dios. 100% de Dios. Nada que mi 10%, 100% de Dios.
Y seguimos con las enseñanzas de la Iglesia de Roma, porque ellos tienen su fundamento. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, a diferencia de los cristianos reformados que tenemos 2 sacramentos, ellos tienen 7 sacramentos. Y uno de ellos se ocupa de este asunto. Se llama el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? ¿Se han escuchado? Se llama el sacramento de la reconciliación. ¿Y en qué consiste? Como yo dije, el concepto de ello es caer de la gracia, ¿verdad? Entonces, este sacramento se ocupa de a esta persona que se ha caído nuevamente ponerlo donde estaba. De eso se trata. Entonces, ¿cómo se obtiene nuevamente la justificación? Basándose en las enseñanzas de la Iglesia de Roma, haciendo penitencias, ¿verdad? Ellos tienen que hacer penitencia, tienen que ir donde el cura y decirle que le ayude para recuperar su justificación. Entonces, ese es el 10% que ellos ponen, ¿verdad? Ellos ponen ese 10% de las penitencias para recuperar su salvación. Y esto significa, en pocas palabras, volver a ser justificado, ya no por la fe, sino por las obras, ¿verdad? Porque es una obra del ser humano. Ese es el 10% que el católico romano, la Iglesia de Roma, enseña. Mi 10% más el 90% de la obra del Señor. Entonces ya esto ya no es gracia, ¿verdad? Esto ya es por obra. Aquí quiero hacer un paréntesis y explicar esto porque también es un tema un poco complicado cuando se habla acerca de las obras del cristiano, ¿verdad? Entonces, yo no estoy diciendo que el pecador debe quedarse con los brazos cruzados y que no tiene ninguna responsabilidad en ser diligente en los asuntos correspondientes a la salvación. Al contrario, debe estar vigilante, como el Señor nos dice, ¿verdad? El siervo debe estar vigilante porque no sabe cuándo viene su amo. Pero no debemos caer en el mismo error de la Iglesia de Roma, que ve la justificación como algo que se puede obtener por esfuerzo humano. La justificación no se puede obtener con esfuerzo humano. Si usted piensa eso, está muy equivocado. No conoce el Evangelio. Porque la justificación se obtiene solamente por los méritos de Cristo. Y es un regalo. Y no se puede perder. Vamos a buscar Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en esta carta, hablando acerca de la fe y de las obras. Voy a leer. Dice Gálatas 2:16, igual si no lo puede guardar o lo puede... Versículo 16 dice, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo creo que el apóstol es claro, ¿verdad? En este texto. Él no deja margen de duda para nada. Él dice que por las obras de la ley, ningún ser humano, por más que haga penitencia, puede ser justificado delante de Dios. Nadie. Y para ir cerrando este punto, estos temas, escuchen, estos temas hay que ponerlos en orden. Las obras no se hacen para ser justificados o ganar la salvación, como enseña no solamente la Iglesia de Roma, sino la mayoría de iglesias del mundo. Cristo, escuchen, Cristo ya hizo la obra, y la única obra que al Señor le agrada. Y Él aceptó, la aceptó. Si usted no me cree, vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 11.
Isaías capítulo 3, 53, versículo 11. Este texto es bien conocido, ¿verdad? El siervo sufriente. 53, versículo 11. El siervo sufriente, donde describe los padecimientos del siervo del Señor. Pero al final, antes de terminar este capítulo, vamos a encontrar un versículo que habla acerca de la aceptación de esta obra. Dice versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, ¿y qué dice? Y quedará satisfecho. No dice, yo quiero todavía el 10% de los hombres. No, él dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y escuchen, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En pocas palabras, vemos el desenlace de la obra de nuestro Señor Jesucristo y la aceptación del Padre. No hay obra que Dios acepte, solamente la de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, las obras, escúchenme, las obras son frutos de un corazón purificado por la fe. Las obras que nosotros los cristianos hacemos no son para ganar la salvación, sino son frutos de un corazón purificado por la fe. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ser justificado? No. Agradecimiento, ¿verdad? De los hombres que han recibido la justificación. Y esto pasa solamente cuando tú ya has sido justificado y no antes. Un incrédulo no ha recibido la gracia del Señor, por tanto, su corazón no ha sido purificado. Y eso quiere decir que las obras de él no han sido aceptadas ante Dios. No es porque nosotros seamos mejores que los de afuera, sino por lo que Dios ha hecho ya en el corazón del hombre. Un cambio, una purificación, una transformación. ¿Y en quién las acepta? En nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la confesión que nosotros hemos leído nos da más luz. Regresemos a la confesión. Y busquemos en la parte 1, 2, 3, en la parte 4, donde dice, sin embargo. Tenemos, dice, sin embargo, porque proceden de un corazón purificado, no purificado por la fe, no son hechas en la manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios. ¿Qué busca el hombre cuando hace obra? Por ejemplo, los religiosos, el incrédulo, ¿qué buscan cuando ellos hacen una buena obra? ¿La gloria de Dios? No, su propia gloria, ¿verdad? Ellos buscan su propia gloria, su ego, su orgullo, que el mundo me vea que soy bueno, ¿verdad? Entonces, el problema no está en la obra. Ese no es el problema. El problema está en el depósito de donde salen esas obras, el corazón, ¿verdad? Porque las obras no son malas. El problema es quién las hace. ¿Quién las hace? ¿De dónde sale lo que nosotros hacemos? ¿Y cuál es nuestro propósito? ¿Verdad? El Señor nos dice en Mateo, yo voy a leer, pero igual es bueno que ustedes, si pueden, escríbanlo, ¿ya? Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. El Señor nos dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Y qué sale del corazón del hombre? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los malos testimonios y las blasfemias. ¿Quién dice esto? ¿Acaso fue Pablo? ¿Acaso fue Pedro? Fue Jesús. En su conversación con los
con los fariseos, ¿verdad? Jesús está hablando del corazón del ser humano, del depósito de donde salen las obras. Por eso Dios no puede aceptar la obra de un incrédulo. No la acepta. Porque como dice Isaías, son como trapos de inmundicia delante de Él. Son asquerosas. No valen las obras de ellos. El problema es que somos hijos de Adán. Ese es el gran problema. Somos hijos de Adán y estamos muertos. Escuchen, la palabra muerto, nosotros conocemos lo que es un muerto, ¿verdad? Un muerto no se mueve, no hace nada. Así es el mundo. Están muertos en sus delitos y pecados. No es que está enfermo, está muerto en sus delitos y pecados. Y lo que hay en el corazón es lo que describe el Señor en el libro de Mateo que nosotros hemos leído. Pura suciedad. Él dice como trapos de inmundicia. El libro de Romanos capítulo 3 habla acerca de sepulcros. Algo así, ¿verdad? Son como sepulcros. Entonces, ese es el corazón del ser humano. Por eso Dios no acepta ninguna obra sino la única que viene por medio de Cristo Jesús. Esa es la única, como hemos leído el libro de Isaías. Y por lo tanto, hermanos, con nuestras obras no podemos agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios con sus obras. El Señor Jesús en su conversación con Nicodemo enseña que el hombre tiene que nacer de nuevo. ¿Y en qué consiste esto? Bien, Él lo explica. Es claro, ¿verdad? Hemos leído el libro de Juan capítulo 3, 33, 6, ¿verdad? Ya hemos leído algunas veces este libro, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención que yo muchas veces he visto y he conversado con, por ejemplo, personas de la iglesia católica y son chicos que ya tienen mucho. Por ejemplo, he hablado con un monaguillo que yo creo que ustedes lo conocen, ¿verdad? Yair se llama, que es parte de la iglesia católica. Y yo le preguntaba a él, ¿qué significa lo que dice Juan 3:36 acerca de nacer de nuevo? Y él dice, bueno, yo no sé. Y me sorprendió mucho porque estos chicos ya tienen mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y él me dice, bueno, hacer buenas obras, qué sé yo, cosas vanas, hacer buenas obras, ayudar a los ancianos. Eso significa cambiar de vida, eso significa buenas obras. Pero yo le digo, bueno, lo que dice el texto es algo muy diferente. Habla acerca de un nacimiento y hay una comparación. Entonces el Señor nos va a explicar, ¿ya? Vamos a escuchar lo que dice Jesús. Juan 3, 6. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, un maestro de la ley, le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y estamos hablando de un fariseo, alguien que enseñaba, ¿verdad? Incluso Jesús lo reprende por eso. Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya vemos aquí algo muy diferente, ¿verdad? Algo no terrenal. Habla del Espíritu, habla del agua. Versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y escuchen, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de alguien que ha nacido de nuevo. Hermanos, lo que el Señor Jesús nos enseña con esto es que el que ha nacido del Espíritu es una nueva criatura. Una nueva criatura. Y ya ha sido justificado, y ha sido salvado, y ha sido capacitado para realizar buenas obras. Y estas obras son frutos de este mismo nacimiento, ¿verdad? Es alguien que ha nacido de nuevo. ¿Y quién puede hacer esto? Dios. Habla de la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu, el que no nace del Espíritu. Entonces está hablando de una nueva criatura, de un nuevo ser.
Y este ser ha sido, las obras que él hace han sido purificadas por este mismo acto. Y nada tiene que ver con la justificación o la salvación, ¿verdad? Cuando hablo de las obras, ¿verdad? Nada tiene que ver con la justificación. Las obras no tienen que ver con la justificación para nada, ni con la salvación. Es un tema completamente distinto. Cuando nosotros hablamos de obra, se puede decir que estamos hablando del tema de la santificación. Es un tema completamente distinto. Un cristiano no hace obras para salvación. Gratitud es diferente, ¿verdad? En el proceso de la santificación, este cristiano ya ha recibido la justificación con el nacimiento. Ahora viene el proceso de la santificación. Y este es un proceso. Y lo bueno con este libro es que llevamos una secuencia. Y la próxima semana nosotros vamos a hablar acerca del tema relacionado con la santificación. El concepto de la perseverancia de los santos. No sé si usted lo ha escuchado. La perseverancia de los santos. Ahí entra en el tema de las buenas obras, pero en Cristo, preparadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros como cristianos andemos en ellas. Preparadas, dice. Ni siquiera proceden de nosotros mismos. Todo proviene de Dios. Como dije, es una secuencia y eso es lo bueno de este documento. Vamos estudiando tema por tema. Hermanos, y quiero terminar este estudio con la historia del Génesis que nosotros hemos leído. ¿Dónde encontramos a dos de los hijos de Adán? Me refiero a Caín y Abel, que disponen a hacer una ofrenda al Señor. Vamos a regresar nuevamente al Génesis, ¿ya? Génesis 4, versículos 3 y 5. Aquí entra el tema de las obras, ¿verdad? Vamos a leer desde el 3 al 5. Hermano Pablo, ¿me puede ayudar con la lectura? Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Y haber trajo también los primogénitos de su cabeza más poco de él. Y miró Jehová con agrado a Abel y a los primogénitos. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has escondido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Hasta ahí. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? ¿Acaso porque era mala? ¿Acaso la ofrenda tenía algo que ver? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Quién dijo? ¿Ya? Vemos el desenlace, ¿verdad? De lo que pasó con él. Entonces, hermanos, vemos dos obras de dos hombres muy diferentes. Por un lado encontramos a Caín, que trajo del fruto de la tierra. Y me imagino que este hombre era un agricultor que trabajaba labrando la tierra, ¿verdad? Por otro lado encontramos a Abel, que era un pastor, y la Biblia nos dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas. Y la Biblia resalta un detalle más. ¿Cuál es el detalle que dice? Dice que trajo de lo más gordo de lo que él tenía, ¿verdad? No solamente que trajo de los primogénitos, sino que trajo de lo más gordo, de lo mejor que él tenía. Nuevamente quiero recalcar que el problema no es la obra
o la ofrenda. El problema está nuevamente el corazón. Está en el corazón de donde sale. Como dice la hermana, lo hizo por envidia. Creo que él lo hace para agradarse a sí mismo, ¿verdad? Como una disputa con su hermano. ¿Quién lleva lo mejor? Creo que ese fue el propósito. Caín no era un hombre justificado por la gracia de Dios para salvación. Él no buscaba la gloria de Dios a través de su obra. Entienda, cuando usted da algo o hace algo, vale mucho el por qué lo hace y con qué objetivo lo hace. Caín, el objetivo no era la gloria de Dios, era buscar su propia gloria, ¿verdad? Quedar bien ante Dios con lo que yo doy. Entonces, ese es un problema. Y el catecismo nos dice lo siguiente. Vamos a leer la última parte donde dice, no son hechas, ahí donde lo quedamos. Dice, no son hechas en la manera correcta, de acuerdo con la palabra. Y ahí viene, ni para un fin correcto, la gloria de Dios. El cristiano, el que ha nacido de nuevo, siempre busca la gloria de Dios. Siempre busca. Caín buscaba su propia gloria, como lo hace el mundo y como lo hace la mayoría de religiones. Pero son obras muertas que no pueden agradar a Dios. Solo mire el desenlace de Caín. Mató a su hermano. Mató a su hermano, salió huyendo de Dios. Y la Biblia lo cuenta como no entre los descendientes de los hijos de Dios, sino los hijos de los hombres. Terrible, ¿verdad? Para ser el primogénito de este hombre. Abel, en cambio, dio de lo mejor de sus ovejas. Nuevamente enfatiza, de lo más gordo de ellas, refiriéndose a sus ovejas. Abel no buscaba su propia gloria, no buscaba la gloria suya, buscaba la gloria de Dios a través de su ofrenda. ¿Entiende? Él buscaba la gloria de Dios a través de sus ofrendas. Ya vamos a terminar, hermanos. Vamos a buscar Salmo capítulo 51. Ya voy a terminar ya. Salmo 51, vamos a leer 16 y 17. Entienda lo que Dios ve. Entienda lo que Dios ve. Dios no ve la obra, ve el corazón, el depósito, de donde sale lo que usted da. Y aquí viene el Señor y Él nos habla a través de un salmo. Salmo 51, 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. ¿Qué quiere el Señor? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Un corazón contrito y humillado. Alguien que se quebranta delante de Él. No quiere tu obra. Eso es lo que Dios busca en tu corazón. ¿Y quién tiene un espíritu quebrantado? ¿Acaso las personas de afuera? ¿Quién tiene un corazón contrito y humillado? ¿Acaso las personas de afuera? ¿Los religiosos? ¿Quién tiene esto? Solo aquellos a quien Dios ha redimido y ha justificado. Nadie más. Y entienda, la salvación no se pierde porque no depende del esfuerzo humano, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados en su muerte. Punto. Nada más. Nada más, hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito y amado Padre, bendito y amado Señor. Es un tema muy complicado hablar de la justificación, Señor. Muchas veces no entendemos porque estamos cegados por el pecado y queremos contribuir, Señor, ayudarte y vemos como algo bueno. Pero sabemos, Señor, que en la justificación o salvación, Señor, no depende del hombre, porque estamos muertos en delitos y pecados. Solamente por tu obra en la cruz.
Solamente en esta obra, Señor, podemos ser justificados. Y cuando somos justificados, Señor, no podemos perder esto, porque es un regalo tuyo. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por estos documentos, Señor, que usted le ha dado a su iglesia para poder enseñar y conocer más a profundidad de tu palabra. Bendiga, Señor, tu palabra y bendiga a todos los predicadores, Señor, que se esfuerzan por traer un alimento, Señor, para tu iglesia. Gracias por este tiempo, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a llamar al grupo de música. Vamos a buscar la canción 2, justo y recto. Canción 12, justo y recto. Hermanos, guarden la palabra, vayan en paz y reciban la bendición de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Amén. Amén. Terminamos con la canción 16, el Salmo 16. Guárdame, oh Dios, en la página 17.
Amen.